Hola hermanos, el día de hoy, 3 de octubre del 2024, es jueves de la 26ª semana del tiempo ordinario. Hoy tenemos memoria, no es obligatoria, pero es la memoria, vamos, del tercer general de la Compañía de Jesús, uno de esos grandes de España, porque era grande de España, era cuarto duque de Gandía, o sea, no era cualquier cosa. Francisco de Borja y Aragón, fíjense, por el lado de su mamá, era pariente del rey Fernando de Aragón. ¿Ok? O sea que por lo tanto no solo era de Alcurnia. Por el otro lado, evidente, por el lado de su papá, que era duque de Gandía, entonces ya se imaginarán ustedes, se llamaba Juan de Borja y Enríquez de Luna, así era el nombre de él, bisnieto de Rodrigo de Borja. Rodrigo de Borja es Alejandro VI, el papa, para que vean ustedes. O sea, dentro de su familia hay dos papas. Y bueno, igual, pero él fue formado, era el mayor, era el primer primogénito de la casa de don Juan y doña Juana, pues su mamá se llamaba Juana de Aragón. Miren, fue educado de una manera pues, propia, ¿no? De su alcurnia, con toda la formación propia, estudió en Zaragoza, luego, y estudió, vamos, estudió varios artes y varias cosas con matemáticos, con filósofos, con, bueno, y todo. Y fíjense que parece ser que desde muy pequeñito tenía un sentido de la oración muy particular y dicen los jesuitas en sus biografías que desde el inicio tenía esa vocación para ser religioso. De hecho, lo que él quería era irse de monje, pero no, la familia decidió todo lo contrario y lo mandaron entonces, ¿cómo se llama? A la corte directamente a la corte. En ese momento, pues perdón, no les dije ni siquiera, nació en Gandía en octubre de 1510. Bueno, igual, yo soy Gandía. Yo he estado en Gandía, una ciudad muy bonita. En fin, pero yo andaba por razones médicas, no por otra cosa, pero en fin. Resulta que estando ahí en la corte, pues como venía, pues como era de familia noble, pues era la corte del emperador de Alemania, el emperador del Sacro Imperio, Carlos V, Carlos I de Alemania, y entonces ahí tuvo varios cargos. Entre ellos, fíjense ustedes, le tocó cuidar a la reina Juana I. Juana I es Juana la Loca, y ella estaba en ese momento recluida, su papá la había mandado ahí, y su marido Felipe IV el Hermoso le había mandado a Tordesillas, y ahí se encontraba. Luego, en 1529 es nombrado caballerizo mayor, es el título de la reina Isabel de Portugal, que es la esposa de Felipe II, la primera esposa de Felipe II. Dicen que era la mujer más bella que había en ese momento, bueno, todo. Y a él lo habían casado, dicho sea de paso, ¿cómo se llama? Con doña Leonor de Castro, doña Leonor era también de las damas de Isabel, o sea que por lo tanto también era de Alcurnia, venía y se quedó cuidando a, ¿cómo se llama? A doña Isabel a Isabel de Portugal, ¿verdad? Hasta 1539, porque doña Isabel muere en mayo de 1539, estaba joven, Isabel tenía 30 y tantos años, 35, 36 años tenía de edad, y ya les digo, bueno, le toca a él trasladar el cuerpo porque ella había pedido ser enterrada en Granada, y entonces en lo que va, porque muere en Toledo, entonces el traslado de Toledo a Granada, que evidentemente se toma su tiempo y todo, cuando le toca a él abrir el féretro, o sea, para ver, para identificarla, vamos, estaba completamente descompuesta, y ahí viene el proceso de la conversión de él más fuerte. No era una mala persona, cuidado, sino que dice: yo no puedo volver a servir nunca a un rey que pueda morir. Y entonces de ahí se decide, vamos, su esposa está todavía viva, ¿no? Doña Leonor todavía está viva, y entonces va a morir en 1546 doña Leonor. Mientras tanto, a él, ¿cómo se llama? Le encomendaron, entre otras cosas, ser el virrey de Cataluña, y entonces estuvo ahí. Carlos V lo había nombrado como virrey de Cataluña. Eso le va a servir muchísimo a la hora de ser el general de la Compañía de Jesús, ¿no? Tenía el sentido del orden. Y bueno, pero entonces fíjense, es interesante porque él conoce a algunos de los primeros jesuitas, entre ellos el padre Fabro, ¿no? Pedro Fabro, y entonces él será el que le va a ayudar
a vivir los ejercicios espirituales. Y entonces de ahí viene precisamente todo su cambio. Y entonces decide hacerse jesuita una vez que ya deja en orden la situación de sus hijos, insisto, cuando ya había muerto su esposa. Y entonces, pues, ¿cómo se llama? Después de la muerte de ella, él pasa, ¿cómo se llama? Hacerse jesuita. Uy, Dios mío, el revuelo que eso causó. Porque imagínense ustedes, era duque de Gandía, era el heredero de esa rama de la familia, o sea, tenía todo un camino para ser, vamos, llegar a ser un grande de España, tenía la confianza de Carlos V, tenía la confianza de Felipe II, o sea, realmente venía todo el cambio ahí, pero bueno, y entonces sencillamente se le ofreció ok, ya que se quería ser religioso, que al menos fuera cardenal, ¿no? Vamos, por decirlo, o sea, tenía un antepasado papa y el apellido, los Borgia, los Borgia, pues tenía que haber sido, no, pero él decidió sencillamente hacerse un predicador itinerante, pero nada que ver, termina siendo nombrado comisario general de los jesuitas ahí en España y en 1565, cuando muere el padre Laínez, el segundo sucesor de Ignacio, pues entonces ingresa a la congregación. Bueno, ya les digo, realmente el trabajo en la congregación fue extraordinario. Yo, evidente por el tiempo, he hablado mucho, ¿no? Y siempre me estoy poniendo a hablar bastante de los santos. Yo sé que hay algunos de ustedes a los que les gusta, pero piensen el momento en el que esto ocurre. O sea, si les estoy diciendo que en 1565 él pasa a ser general de la orden, bueno, de la Compañía de Jesús, estamos hablando de una época sumamente difícil, ¿no? Es una época compleja, es la época de la reforma, que la reforma protestante ha hecho tantos estragos, y entonces, olvídense, él va a hacer mucho trabajo en la formación, entiende que los jesuitas deben formarse, por eso su apoyo al Colegio Romano, de la futura Universidad Gregoriana, también el tema de la Universidad de Gandía, es decir, aquí me puedo pasar hablando un montón de cosas, porque realmente le va a servir mucho a los papas, ¿cómo se llama? De esa época, de Pío V, Pablo IV, o sea, más bien Pablo IV, Pío IV, Pío V, realmente el trabajo de él es extraordinario, no, 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 y ya les digo, con Gregorio XIII también, o sea, bueno, extraordinario, realmente él le va a imprimir a la orden un cambio, fíjense, entre el momento en el que él llega a ser general de la orden en Europa, habían en ese momento cerca de 50 y tantos colegios, ¿ok? Los colegios, evidentemente, las casas de formación para los sacerdotes. Y terminan, en el momento en el que él muere, cerca de 160, o sea, los triplicó, para que me entiendan, los triplicó, o sea, la cantidad realmente extraordinaria. Bueno, y ya les digo, a él se le va a ocurrir, y se lo dijo al Papa Pío V, la creación de una congregación que se dedicase a la evangelización directamente, lo que va a ser la congregación de propaganda fide, ¿no? Bueno, y va a morir, por el tiempo ya, yo quisiera hablar más, pero no se puede, muere un 30 de septiembre de 1572. Y ustedes van a decir, bueno, pero ponía en septiembre, sí, pero buscando el día más cerca de que quedase libre, entonces precisamente por eso se coloca el 3. Y queda bien, Francisco, antes del día de San Francisco de Asís, pues queda bastante bien, ¿no? Bueno, va a ser canonizado en 1671 por el Papa Clemente X. Upa, ya hablé bastante, pero vamos, las lecturas del día de hoy. Sigue Job, sigue Job. Capítulo 19, versículos del 21 al 27. Job tomó la palabra y dijo, tengan compasión de mí, amigos míos, tengan compasión de mí, pues me ha herido la mano del Señor. ¿Por qué se ensañan contra mí como lo hace Dios y no se cansan de escarnecerme? Ojalá que mis palabras se escribieran, ojalá que se grabaran en láminas de bronce y con punzón de hierro se esculpieran en la roca para siempre. Yo sé bien que mi defensor está vivo y que al final se levantará a favor del humillado. De nuevo me revestiré de mi piel y con mi carne veré a mi Dios. Yo mismo lo veré y no otro. Mis propios ojos lo contemplarán. Esta es la firme esperanza que tengo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hace algunos años, este es uno de los textos que se proponen para los funerales, ¿sí? Y hace algunos años, a mí me tocó acompañar, antes de la pandemia, me tocó acompañar a una familia que, pues su familiar murió de cáncer de piel. Y entonces realmente fue una cosa terrible, ¿no? Aquello era desastroso desde el punto de vista humano. Pero esta señora, porque era una mujer, con una fe inquebrantable, una fe
realmente bella. Y entonces, cuando hice el funeral, pues fue la lectura que utilicé, esta lectura, la de Job, porque Job está con lepra, ¿ya? Y solo que la primera parte no se propone, no tengan compasión de mí, amigos, porque claro, es que los amigos le están haciendo ver a Job, no hombre, Job, algo hiciste, algún pecado, lo estás ocultando, no quieres reconocerlo, y entonces por eso es que te está viniendo toda esta desgracia. Acuérdense que esa es la mentalidad de la época, ¿no? Y entonces Job insiste en que no, que él es inocente, que la mano de Dios me ha herido. Insisto, eso no se lee en la liturgia, pero lo que sigue es, ojalá mis palabras se escribieran, ojalá se grabaran en láminas de bronce, con un punzón de hierro en la roca, para siempre, un epígrafe. Mediante. Yo sé bien que mi Goel, acuérdense ese término del hebreo, el Goel es el defensor, el que sale en defensa de la viuda, de los pobres, bueno, del necesitado. Entonces, yo sé que mi Goel, que es el Señor, está vivo. Interesante, ¿no? Está vivo y que al final se levantará a favor del humillado. De nuevo me revestiré de piel y con mi carne veré a mi Dios. Yo mismo lo veré. Qué fe esa, ¿no? No otro. Con mis ojos lo contemplarán. Pues esta es la firme esperanza que tengo. ¿Se acuerdan bueno, el lunes, cuando hemos leído el inicio de esta crisis de Job, ¿no? Y que leíamos aquello de el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Si se ponen a recorrer esto, nos vamos encontrando con unas oraciones de Job bellas, ¿no? Yo mismo lo veré, con estos ojos lo veré, me revestiré de piel, me revestiré de carne. Sí, y ustedes dirán, padre, pero ¿por qué nos contó lo primero? Por la reacción de la familia. Porque, claro, cuando terminó la misa, el funeral, las exequias, pues fueron a enterrar a la señora y bueno, allá los días hicieron el novenario en la parroquia y vinieron fielmente, porque es una gente de fe. Y entonces una de ellas, la de en medio, me buscó y me dice, padre, mire, me dice, habían pasado varios días, me dice, yo nunca pensé que hubiera una palabra tan clara para hablar de mi mamá. Esa primera lectura que se hizo sirvió y no tiene idea, me dice, del bien que me hizo, porque yo ya estaba renegando de Dios. Bueno, hay que aprenderle a Job. Calma, todavía la crisis no se supera, hay que esperar todavía. El Evangelio, la llamada de los 72. Lucas capítulo 10, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa, en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den, curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, bueno, Lucas es el único que tiene la llamada, primero de 12 y luego de 72. El miércoles antepasado, porque no fue ayer, ¿no? Sino el miércoles antepasado, hemos leído la llamada de los primeros 12. Ahora leemos de 72. En algunos manuscritos dice 70. Bueno, aquí hay una discusión del número 7 por 10, ya podría ser más significativo, bueno, igual 72, está bien, no importa. Creo que no tiene tanta importancia si fueron 70 o 72. Lo que importa es la clave de ambos textos, ¿ok? Fíjense, hay características que son comunes, ¿no? Los consejos del Señor Jesús, la manera de enviar. Entonces, lo primero, Él envía, es Él el que toma la iniciativa. Él escoge, Él envía y manda de dos en dos. Pero aquí hay un añadido a los lugares donde él pensaba ir. Y recuerden que hemos escuchado recientemente el rechazo de los samaritanos que no lo quieren recibir. Pero aquí hay el deseo de él, donde él quiere ir, donde él quiere estar. Luego, segundo, el análisis de la realidad. Pues la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay que pedir al dueño de la mies, lo primero es orar para que en la mies haya trabajadores. O sea que
está el análisis de la realidad, pero desde la oración. Rueguen al dueño de la mies. Pónganse, entonces los consejos del Señor Jesús, pónganse camino. Es interesante eso que dice de que no se detengan a saludar a nadie por el camino. ¿Se acuerdan de lo que la firme determinación que hemos escuchado anteayer? Bueno, igual, es eso, es decir, usted no se distraiga, usted la mirada póngala en Dios, adelante. ¿Cuál es su misión? Ahora, esa misión, ¿ok? Dentro de los consejos, y cuarta cosa que a mí me parece importante, no se engañe. Habrá momentos en los que no van a resultar las cosas. O sea, usted no pretenda que su misión va a ser siempre exitosa, no lo va a hacer. Usted va como corderos en medio de lobos. En algunas ciudades lo rechazarán. Es decir, punto. Quinta cosa, no se confíe de los medios. Por eso, una vez más, no lleven ni alforja, bueno, no lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias. Ya, eso es, punto. Y me parece que siempre es importante decirlo, ¿no? El mensaje es un mensaje de paz. O sea, es un mensaje de paz, es un mensaje a las casas, a la casa donde entren. Claro, no anden de casa en casa, pero aquí andamos de casa en casa tocando puertas para evangelizar. Pero aquí lo que se refiere es la estabilidad de la misión, la estabilidad del centro desde donde se hace la misión. Pero aquí hay un detalle que me parece importantísimo. Si lo comparamos con la lectura, ya les digo, el miércoles antepasado, ¿qué fue lo que escuchamos? ¿Se acuerdan? Yo se los insistí 3 veces. El Señor Jesús decía, curen, expulsen a los demonios, curen, curen, sanen, sanen. La misión es sanadora. La misión siempre tiene que tener la característica de sanar, de curar, de limpiar, de animar, de dar esperanza. Les invito a hacer oración. Envíame sin temor que estoy dispuesto. No me dejes tiempo para inventar excusas, ni permitas que intente negociar contigo. Envíame, estoy dispuesto. Pon en mi camino gentes, tierras, historias, vidas heridas y sedientas de ti. No admitas un no por respuesta. Envíame a los míos y a los otros, a los cercanos y a los extraños, a los que no te conocen y a los que solo te sueñan. Y pon en mis manos tu tacto que cura, en mis labios tu verbo que seduce, en mis acciones tu humanidad que salva, en mi fe la certeza de tu evangelio. Envíame, con tantos otros que cada día convierten el mundo en milagro. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, por intercesión de San Francisco de Borja, y permanezca siempre. Ok, fíjense, viene bien esta lectura. Acaba de iniciar la segunda parte de la asamblea de la 16ª Asamblea General del Sínodo de los Obispos allá en Roma. La sinodalidad es el tema, una iglesia misionera, una iglesia sinodal para la misión. Bueno, ahí está el claro. Solo que no se les olvide, este próximo lunes tenemos una grandísima responsabilidad y se lo digo de una sola vez. Claro, cada iniciativa habrá en las parroquias, en las diócesis, pero el Papa nos ha pedido, el día de Nuestra Señora del Rosario, una vez más invocarla, porque tenemos que vencer otra batalla, y es la batalla de la guerra, la escalada. En el momento en el que les estoy escribiendo, estaba recién leyendo y viendo algunas cosas de lo terrible que está pasando en Israel, la invasión en el sur del Líbano, terrible lo de estos días, de estas horas, del ataque de Irán. Bueno, lo nuestro, usted y yo no tenemos ningún poder, pero tenemos un arma, que es el Santo Rosario. Así que emplearla. Estamos en el mes del Rosario, no dejen de rezarlo. Feliz jueves para todos. Ah, vea, hoy es jueves. Al Santísimo todo el mundo.